Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Pulso Económico edición jueves 23 de mayo con pues una pequeña caída en nuestro IBEX 35. El selectivo de la Bolsa Española hoy ha cerrado pues con unas pérdidas importantes, 1,28%, 9.114 de cierre, pues es un pequeño contratiempo. Las tres que más se han destacado por sus subidas o por sus menores bajadas, ahora van a ver por qué se lo digo, son las que ayer estaban muy afectadas por el recorrido del asunto Brexit. La holding de Iberia de Vueling, IAG, que pierde 0,97% y cierra en 5,42%, Celnex, que cierra en 0,20% arriba en 30,24%, y Bankinter, que es la tercera, no que más sube, sino que menos baja, 0,27 abajo y cierra en 6,55, pero van clasificadas así porque no hay otra que tenga más subida, sino más bajada. Vamos con las tres que más bajan en el día de hoy, que son Técnicas Reunidas, por un lado, que pierde 5,10 y cierra en 22,72, Siemens Gamesa, que cierra la sesión con menos 4,60% en 14,10, y ArcelorMittal, la acerera, con intereses productivos en Asturias, que cierra con un 4,45% en 14,00. Las variables de los fundamentales de la economía española, pocas hay. El Producto Interior Bruto sigue en aportación interanual del 2,4%. Los precios siguen en el enero-abril en un 1,5%. El desempleo sigue suponiendo un castigo para el 14,7% de la población activa. Y el Euribor sigue dándonos tardes tranquilas, con un menos 0,112% de promedio en los últimos 12 meses. Hasta aquí lo que yo tenía que contarles. Vamos con el sumario de las noticias que vamos a debatir en la tertulia La Barandilla. Caso Huawei. Panasonic también rompe con la China Huawei, pero la firma china niega pues que se está produciendo un problema para la compañía. También han roto con ellos los ingleses de ARM, que son claves en los desarrollos del futuro de las tecnologías. Por cierto que los gigantes de la ropa deportiva, Nike y Adidas, le han dicho a Donald Trump que no conviene una guerra comercial con China y que sería catastrófica. Ya saben que Donald Trump no se caracteriza por hacer mucho caso, aunque sea en este caso, a una compañía muy importante para los intereses estadounidenses. En el terreno del petróleo, el crudo baja de $70 en lo que ha sido su peor semana del año. Parece que las cosas se tranquilizan en el mundo petrolero. El mundo que no está nada tranquilo es el mundo británico, el Brexit, el asunto Brexit. May podría caer mañana. Es bastante probable que mañana, se dice que está preparando ya su dimisión, que mañana caiga la primer ministra Theresa May después de un motín interno en su propio partido. La libra esterlina, encadena su racha bajista más prolongada de la historia frente al euro. Datos también sobre la recuperación, entre comillas, de la economía alemana. El índice IFO, que mide la confianza empresarial germana, cae en mayo a mínimos desde diciembre de 2014. Malas noticias, por tanto. Ya en el terreno de lo que es la macro española, no va a haber presupuestos, no va a haber subidas fiscales en el ejercicio 2019, si acaso tendrán que ser en el 20. Esto ata de algún modo las manos a Pedro Sánchez, pero poquito, porque ya están estudiando en Moncloa la manera de que mediante leyes adicionales y con el consenso de esa Cámara que ve en el Congreso de los Diputados, pues se puedan subir, por ejemplo, la fiscalidad del gasóleo y quién sabe si no también la de la gasolina. El caso es ingresar más para poder cubrir el aumento de esos impuestos, que no va a poder ser porque no va a haber presupuestos. Datos negativos también en las matriculaciones de vehículos. ANFAC informa que las matriculaciones de automóviles comerciales entre enero y abril han crecido solo un 3,8%. Hablamos de la banca. Por un lado, el Banco Santander se compromete en firme a recolocar a todos los afectados por el ERE que así lo soliciten. Eran más de 3.000. El Santander, por cierto, deja de enviar correspondencia física, cartas, a partir del próximo 1 de junio.
Hablemos ahora del BBVA. El BBVA ha escrito a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que, oiga, mire, no podemos controlar lo que hacen nuestros jefes, ni si lo que hacen nuestros jefes se ajusta al código ético de la entidad. Una explicación de la cual me va a interesar mucho conocer la opinión de nuestros contertulios hoy. Y también hablamos de CaixaBank, el banco con más potencial en el IBEX pese al recorte de Credit Suisse, o así dicen algunas casas de análisis. Interesante también la noticia en el sector de los laboratorios, porque ese hombre que ven, el especulador de origen húngaro George Soros, invierte 38 millones de euros en Laboratorios Grifols, especializada, como saben, en derivados de la sangre y del plasma. Abengoa, la compañía que fue de la familia Benjumea, afronta litigios en todo el mundo por cerca de 3.000 millones de euros. Y una noticia muy positiva, resulta que la compañía tecnológica española TSK ha ganado la producción o el levantar una planta solar, una megaplanta solar de 700 millones en Marruecos. Así es que felicidades para ellos. También felicitamos a Carlos Crespo, nuevo consejero delegado de Inditex, la empresa de Amancio Ortega. Y al final vamos a hablar de eso, de viviendas, porque el precio de la vivienda crece un 4,4% y alcanza el mayor importe desde 2012. No se recordaban precios tan altos. Estos van a ser los temas. Les presento ya a nuestros invitados en la tertulia. Don Antonio Banda, CEO de Philcapital. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Antonio, ¿todo bien? Muy bien. Me alegra mucho. Todo listo. Don Álvaro Climent, ¿cómo está? Analista independiente también. Muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a hablar de Huawei. Empezamos por Huawei, que no es 5-0, ¿eh? Huawei es la compañía china que está dándonos el mes de mayo. En fin, hoy han roto con ella más. Panasonic, unos ingleses que se ve que son la bomba en materia de producir nuevos artilugios para las tecnologías ARM. Y, bueno, pues la gente ha dejado de comprar automáticamente Huawei, por lo menos en España. Mientras, los gigantes de las zapatillas deportivas y de la ropa deportiva, Nike y Adidas, dos monstruos en el mundo, le dicen a Trump: ojo que te estás equivocando, esto sería catastrófico. ¿Cómo lo ven, don Antonio? Bueno, yo creo que está todo dentro del negociado del acuerdo económico China-Estados Unidos, ¿no? O sea que Huawei se ha puesto en medio y yo creo que Trump, pues lo que ha intentado es marcar su zona, ¿no? Poner las líneas rojas y ver cómo algo muy agresivo puede provocar una crisis que puede ser mundial o puede limitarse a China, ¿no? Depende cómo la enfoques. Depende de que pague alguien lo que se debe por usar tecnologías de otros. Estamos viendo que efectivamente los americanos lo que quieren es tener una posición de fuerza en la negociación, sea como sea. Y influir en eso de ser el futuro tecnológico del mundo, ¿no? Efectivamente. Bueno, no solamente Panasonic, también hemos visto que Toshiba hoy también empezó a analizar los componentes que distribuye Huawei y compañías también como Intel, Qualcomm, Broadcom, en fin, ya son muchas las que se están uniendo un poco al veto de Trump. La verdad es que yo separaría, por un lado, la parte de lo que es Huawei, en cuanto a que ya se está hablando de seguridad, se está hablando de datos, de lo que es realmente el impacto que comentabas de Nike y de Adidas. Y Nike y Adidas sí tienen plantas de producción en China, de hecho tienen un 18% hasta un 25% de producción allí, incluso con Puma. Es evidente que la movilización de esas plantas de producción dentro del continente asiático, aunque sea en Vietnam, aunque sea en Tailandia o sea en Bangladesh, supone un incremento en coste y en precio de salarios que al final se repercute en el consumidor final. Creo que no me equivoco, pero hay como 200 empresas americanas que ya le han dicho al señor Trump: cuidado que el impacto de los aranceles puede generar un problema en la economía americana. Hablaban de 7.000 millones de dólares. Es decir, ya hay 12.000 compañías de retailers que están muy cerquita de que puedan empezar a cerrar. Yo creo que ese mensaje debería llegar a Donald Trump y de alguna manera levantar el pie del acelerador en un momento de desaceleración económica que estamos viendo a nivel mundial. Se está jugando el control de la nueva tecnología, el 5G, que todavía no está desplegada, si acaso un poquito en Estados Unidos, un poquito, pero estamos muy lejos de tenerla desplegada. Se calcula que a finales del 21 y de ahí en adelante, ¿no? Pero parece que Huawei tiene desarrollos propios que son más avanzados que los que tiene la industria del ramo en Estados Unidos. No lo sabemos. En cualquier caso, ¿por qué hablamos tanto del 5G? Miren, el 5G, por lo que yo he podido averiguar, nos cambia la vida a todos. Va a suponer un pedazo del PIB mundial importantísimo en poco tiempo, porque revoluciona lo de los móviles
la nueva generación de móviles, es la quinta generación. ¿En qué lo cambia? Lo cambia, por ejemplo, en la capacidad, en la velocidad, se reduce todo, mejora como en un 20 veces lo que ahora tenemos en la mano. Por ejemplo, una película que ustedes se quieran bajar, que dure 2 horas y media, el 5G la baja en apenas 2 minutos. Ya. Con eso les doy una pequeña explicación de lo que vamos descubriendo, en qué consiste eso del 5G y por qué está montada esta bronca en torno a quién va a controlar esa tecnología que nos va a cambiar la vida, porque además conduce coches, es domótica, pero a la vez es, bueno, en fin, se ve que ya lo veremos, ¿verdad? Vamos con el petróleo, que eso ya lo estamos viendo. La semana ha sido trágica, los precios elevadísimos. Si acaso hoy la buena nueva es que volvemos a precios de $70 barril, que no está mal la cosa, don Antonio Banda. Bueno, por debajo. Yo creo que todavía el petróleo ha tenido una inflación en precio desde principio de año que no corresponde a donde debería estar, ¿no? O sea, tenemos algún elemento que puede haber sido, pues efectivamente, la creencia que íbamos a tener un buen año, la economía creciendo, el petróleo pues incrementando el precio, pero cuando empieza a verse que la cosa no va por ese lado, pues el petróleo es el primero que se mueve, y entonces ponerse en niveles por debajo de 70 estamos ya veremos si toca a mínimos del año pasado, ¿no? Buena noticia para la economía española, en fin, dependemos mucho del precio de la energía. Es cierto que el petróleo ha subido casi un 30% desde principios de año, lo cual una corrección pues, sería esperable. También es cierto que hay muchos factores que han influido en ese rally del precio del petróleo, el conflicto con Irán, y luego la acumulación de inventarios de los propios americanos. Están en niveles casi históricos y con una producción de 11,2 millones de barriles diarios. Es un máximo histórico. Si a eso unimos que el efecto del huracán en México tampoco ha sido tan importante. Yo creo que esa demanda que hemos visto y esa presión sobre precios pues ha ido disminuyendo, y una corrección bastante Sí, a nosotros lo que nos gusta es pinchar las nubes que aparecen en el horizonte. Una difícil de pinchar, la del Brexit. Mañana se marcha Theresa May. Yo sé que don Antonio está muy apenado porque le tenía ya cariño a la señora esta, ¿verdad? Bueno, pues el asunto es que mañana se va, no sabemos quién la va a sustituir ni qué plan tiene. Ella esbozó, tampoco con mucho entusiasmo, el plan de que me quedaría, pero con unión aduanera y con un segundo referéndum. Y los británicos furiosos le han dicho, no queremos discutir nada, no queremos ir ni unión aduanera ni puñetas. Y mañana parece que se va la May sin que nada esté claro. Lo que sí está claro es que la libra esterlina pues está en el más profundo de los baches respecto del euro. Bueno, Theresa May lo que ha intentado es quien aguanta, o sea, quien se mantiene aguanta, y al final pues vemos que es imposible, ¿no? Efectivamente, hay un problema, que es que cuando tu política no acaba de ser entendida por tus votantes, pues llegas a una contradicción que difícilmente resuelves desde el liderazgo. Y los ingleses, sin embargo, han sido gente que enseguida estaban dispuestos a dimitir, ¿no? Ya, sin embargo, ha aguantado, sigue aguantando, y ya veremos mañana, ¿eh? Yo no estoy conmigo que mañana la digamos adiós. El país de la tenacidad, el país de Winston Churchill, y los políticos parecen todos de plastelina. Por cierto, usted estará contento porque, como yo, vemos que es más difícil gobernar el Reino Unido que Cataluña, ¿no? Bueno, están demostrando una desgobernanza importante. Un país como Reino Unido es realmente importante. También es cierto que lo que estamos asistiendo es a una situación un poco de prolongación, de una angustia que de alguna manera a Europa le favorece, en cuanto que todavía la aportación del Reino Unido al presupuesto europeo pues sigue estando ahí. Es decir, hasta el año 2020 la seguimos manteniendo. Hoy se empiezan a votar los candidatos al Parlamento Europeo. Entiendo que, aunque los resultados no los veremos oficialmente hasta el domingo, internamente se estará cocinando. ¿Qué plan el recuento en el Reino Unido? Tiene el apoyo que todos esperan, o al final, bueno, pues vemos la dimisión, efectivamente. Porque el que espera también desespera. Efectivamente. No, yo me temo que mañana ya la cosa está muy cantadita y dimite, y vamos a ver, y ahora nos meteremos en un proceso de sustitución con un mecanismo de votación que ya veremos qué. Bueno, esto se prolonga y se prolonga y se prolonga. Vamos a España, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. Pedro Sánchez no va a tener presupuestos. Él pensaba que sí, que había un plan para que eso fuera el gran objetivo. Ahora nada más se constituye gobierno. No va a ser así, por lo menos este año 19. En el 20, pues Dios dirá, pero ahora no. Y por lo tanto, la subida de impuestos que llevaba implícita esos presupuestos no se va a poder hacer, aunque son tan taimados en la Moncloa que ya están buscando maneras alternativas de meternos la mano en el bolsillo. ¿Cómo? A través de leyes medioambientales que permitan subir, por ejemplo, la fiscalidad del gasoil. Tremendo. Álvaro.
Bueno, se está viendo que efectivamente con las elecciones del 26 de mayo no da tiempo a formar un gobierno, entre el que se monta una segunda sería julio, para presentar un presupuesto nos iríamos a noviembre, en fin, no tendría ningún sentido. Es cierto que paraliza una serie de impuestos que yo creo eran importantes, en torno a 4.000 millones de euros, que eran la subida del tipo mínimo a las grandes empresas y la asignación de dividendos internacionales. También paraliza de alguna manera el incremento de patrimonio a las grandes fortunas y el incremento de IRPF a las rentas altas, esos son 4.000 millones. Quedaría por ver si les da tiempo a aplicar, como dices tú, alguna maniobra transversal que son porque tiene fácil mayoría. Tipo tasa Tobin, tasa Google, que no sé si les dará tiempo, pero podrían intentarlo, y sobre todo por trámite de urgencia, alguna de las aplicaciones el que impuesto de las transacciones financieras, que era muy laminero, famosa. Bueno, yo claramente creo que va a aplicarlo, ¿sabes? Estamos esperando a las elecciones del domingo y si se plantea tener un gobierno en coalición, claramente va a ser un gobierno que nos va a saquear, ¿no? O sea, con unas medidas que no estarán dentro del presupuesto, pero que estarán preparando el presupuesto de 2020. Claramente tenemos que prepararnos para eso y van a utilizar la ley como puedan para intentar, pues eso, tener cuanto más en el Estado para hacer esas medidas tan populistas que llevan defendiendo. O sea que eso es lo que tendremos que aguantar. En la economía española, en su aspecto industrial, el sector clave es el automóvil, es sabido. Bien, también en el aspecto empleo. Resulta que las matriculaciones, dice la patronal ANFAC, que en el periodo enero-abril solo han crecido un 3,8% y eso parece bastante poca cosa. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también el periodo de comparación y cómo hemos tenido este primer cuatrimestre, ¿no? Yo creo que hemos tenido un elemento clave que es convocatoria de elecciones, las segundas elecciones, y eso ya es un efecto de retención, porque la gente está pensando que con la entrada de un gobierno como el socialista va a implementar las ayudas a la compra de automóviles. Entonces, ¿para qué vas a comprarte en el primer trimestre si va a llegar un gobierno nuevo y puede tomar medidas que te salgan más barato? Yo creo que va por ahí esa caída o ese mantenimiento de la renta. A lo mejor conviene para los espectadores que jalonemos cómo van las matriculaciones, por ejemplo, en Francia o en Italia. En Francia cerca del 7%, casi el doble que en España. Y en Italia no mucho más cortas que en España, 3,4. Aquí es el 3,8. Álvaro. Bueno, en España el dato de abril además lo ha salvado precisamente la venta de empresas y la venta de coches de alquiler, es decir, que son los dos datos que han mantenido el dato de abril en esas cifras que estás comentando. Si miras el acumulado del año, particulares caen casi un 12%, los propios casas de alquiler caen un 17% y la única que salva el año, digamos, es empresas con un crecimiento del 1,4%. Y la tendencia es esa y es la que está de fondo. Comparándonos con compañías, con empresas europeas o países europeos, es evidente que estamos muy por debajo de lo que es la medida de países similares en cuanto a producción y capacidad. Vamos a dar un repasito a la banca. Don Antonio Banda, esto le encanta sobremanera. Vamos a hablar en primer lugar del Santander. ¿Qué dice el Santander? No pasa nada por el ERE de 3.200, no pasa nada. Los que quieran que lo digan y serán recolocados. Esto es una cosa insólita que no se había visto nunca. En segundo lugar, el Santander deja de enviar cartas a sus clientes a partir del 1 de junio. Bueno, yo creo que el ERE sí que está un poco en la medida de buscar a aquellos que quieran irse, ¿no? Yo creo que esas noticias que aparecen hoy es porque tienen calculado que van a apuntarse bastante gente, ¿no? O sea, que puede ser bastante positivo el que tu negociación con los sindicatos vaya de la mano, que tengas suficientes personas que quieran salirse. Por lo tanto, ofrecer que los vas a recolocar, si resulta que tienes suficientes para que se vayan, pues es un brindis al sol. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en las empresas de determinado nivel de despidos, por encima de los 100, 200, 300 empleados, todas las empresas grandes intentan siempre recolocar a aquellos empleados que quieren mantenerse en el mercado laboral, contratando una asesoría externa, en este caso es una filial de ADECO, que es su trabajo hacerlo, asesorar a los empleados, darles cursos de formación para que puedan encontrar una salida en el mercado laboral. De hecho, el propio Santander en el ERE del 2016 recolocó al 100% de los que levantaron el dedo diciendo quiero seguir trabajando, y en el ERE del 2018 van por un 73%. Es decir, no es nada, digamos, raro, sino que muchas empresas intentan ayudar precisamente a ese tipo de salidas colectivas que superan una determinada cantidad. Entonces nos vamos a alegrar. El BBVA, ya saben que tiene un problema con el caso Villarejo, ya saben que era Francisco González, su anterior presidente, el que contrataba y que hacía que el banco pagara
al excomisario de policía Villarejo para asuntos que están bastante cercanos, no digo yo que lo sean, pero bastante próximos a lo que el Código Penal define como delitos. El espionaje, la grabación ilegal de conversaciones, el seguimiento, en fin, hay de todo eso, hay sobradas muestras, las hemos ido viendo, ustedes las conocen, afectan a grandes, por ejemplo, de la industria del ladrillo, a otros que no eran del ladrillo. Bien, en cualquier caso, lo que no parece de recibo es que el BBVA le mande una carta a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que literalmente dice: asegurar que todos los directivos y empleados, más de 125.000 personas, o aquellos que hacen negocios con nosotros, cumplan en todo momento nuestros principios éticos, es imposible. Pues vaya explicación, tratándose del presidente y del dinero del banco. Don Antonio. Bueno, firmas... o sea, que en el propio banco estás firmando cuando entras unos códigos éticos que te hacen que tengas que estar controlado. Si ahora resulta que el propio banco pone a sus sistemas de ética en la picota, es un poco difícil defenderlo. Los sistemas que impuso Francisco González. Que, sí, claramente. En fin, nos acordamos perfectamente, ¿no? Una cosa increíble. Bueno. En este caso yo tengo sentimientos contrapuestos. Mi primera nómina oficial me la pagó Paco González en su sociedad de bolsa y luego trabajé para el grupo 10 años. Y lo único que quiero decir al respecto es un banco cotizado, tiene unos accionistas a los que defender, no solo internacionales, sino nacionales y minoritarios. Yo creo que lo que tiene que hacer el banco es claramente posicionarse. Si había tribunales, si había negociación, pero dejar una postura clara y preservar la reputación del banco. Hay que recordar, para el que no lo sepa, que el banco ha roto con Francisco González, que le mantiene pues los hombres de seguridad y una secretaria o algo así, pero ni siquiera despacho en un palacete muy bonito que hay en Madrid. Ha costado conseguirlo. Ha costado unos meses conseguirlo. Ahí estaba de honorífico, luego estaba en el presidente de la fundación, pero al final se van desligando de él, aunque con estas explicaciones no las lleven, sobre todo si alguien nos escucha, al BBVA, a la comisión lleven lo que quieran, pero a la SEC norteamericana ni se les ocurra, porque eso sí que se puede mosquear y bastante. En fin, ha habido novedades también en otra de las grandes del IBEX, Inditex. Aparece la figura de Carlos Crespo como consejero delegado que viene a reforzar a Pablo Isla en la presidencia, que a lo mejor pasa a ser un poco menos ejecutiva, o a lo mejor algunos intuimos que este Crespo viene a revolucionar Inditex desde el punto de vista de las ventas por Internet, las redes y todo este lío. Álvaro. Tiene toda la pinta, es decir, el perfil de Carlos Crespo no lo conozco todavía muy en detalle, pero parece que viene a reforzar precisamente algo que estamos viendo no solamente en Inditex, sino en el comercio mundial. Es decir, las ventas online cada vez van cogiendo más terreno, son mucho más ágiles, más eficaces, mucho menos costosas en precio, y creo que es una alternativa para Inditex tan fantástica como cualquiera puede ser para el Corte Inglés, como podría ser para cualquier banco, como estamos viendo en toda la banca. Bueno, el precio de la vivienda, ya se han enterado, ha subido un 4,4%, está a niveles del 2012, nos alegramos todos, porque ese también es un sector estratégico imprescindible. No hay que consentir la burbuja, de acuerdo, pero tiene que tener actividad y tiene que producir empleo, porque este es un país en el que está sacralizado el ahorro en el ladrillo. ¿Qué quieren ustedes? ¿O nos cambian, nos hacen una lobotomía colectiva, o esto va a seguir siendo así por mucho tiempo? Y yo que me alegraré. Por cierto, me gustaría que hablásemos de Grifols, que ha traído al gran especulador, a George Soros, al mega controvertido George Soros, que en un rato no sabía qué hacer, ha dicho: voy a poner 38 millones de euros a esto del Grifols, a ver qué tal nos sale, ¿no? Aquí se pueden hacer muchas lecturas, desde capciosas hasta desde el punto de vista financiero. Es decir, Soros ya conocemos un poco su evolución, sabemos su postura ante el mercado europeo. Es evidente que la inversión en una compañía como Grifols, en este caso Acciones B, que son las que cotizan en el Nasdaq, que no tienen derecho a voto, a mí no me queda muy claro realmente para qué lo está haciendo. Sí me gustaría decir que en este caso está invirtiendo en una compañía, tanto que hablábamos de Inditex antes, que pagan 1% de impuestos en España. Es decir, que el resto lo pagan en Irlanda y pagan en Estados Unidos. Quejaban de Inditex, se quejaban de Amancio Ortega, y precisamente Grifols, muy pro-independentista, como todos sabemos, de alguna manera te hace pensar que puede haber algún tipo de relación. Sí, yo creo que Soros le gusta participar en cosas que son un poco polémicas. Lo que también es verdad es que Grifols, en su percepción americana, está bastante bien considerada, ¿no? Porque se dedica a un sector que está con la investigación, un sector que está muy en alza, con mucho interés, y yo creo que son cosas que ahora mismo en Estados Unidos gustan mucho. Entonces yo creo que está tomando una posición, incluso sin tener posibilidades de voto, de apostar por el crecimiento en el mercado americano. Bueno, llegamos a ese minuto en el
el que mandan ustedes, señoras y señores espectadores, con sus preguntas al correo del programa, pulsoeconómico@eltorotv.com. La de hoy, Ángel Solanillas, de Alcobendas, nos dice: ¿qué valores son más sólidos en la actual incertidumbre, don Antonio? Bueno, yo sigo pensando que las eléctricas son las que van a destacar en este momento, ¿no? O sea, que al final estás buscando una rentabilidad por dividendo y poca volatilidad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, y sobre todo aquellas que tengan exposición internacional, y especialmente al mercado americano y chino. Bueno, y a mí le voy a añadir una cosa, mira, casi nunca lo hago. Los que me gustan más son aquellos que investigan, aquellos que producen algo positivo para la sociedad y que podemos cambiar nuestras vidas a partir de ahí. Pero bueno, cada vez me cuesta más encontrarlos. Y algunas veces me he dado cada leñazo con ellos tremendos. No tenemos tiempo para más. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Muchas gracias por su interés.